Es porque observemos ahí el titular, 2 candidatos menos, eran 9, ahora son 7. Cervel denuncia ante la Fiscalía firmas falsificadas en la candidatura de Diego Ancalao, pero también rechaza la postulación de Gino Lorenzini. Gino Lorenzini a su vez dice que hay manos negras en todo esto, lo ve además como una suerte de amenaza. Se lo vamos a preguntar directamente porque estamos con él. Gino Lorenzini, ¿cómo estás? Te vemos muy en penumbra a propósito. No sé si te puedes iluminar un poquitito más. Estás como a contraluz para poder conversar. Voy a tratar de que me llegue un poquito más de luz. Así es, porque si no es una muy oscura entrevista. Tonka. Hola Gino, gracias por estar con nosotros. Como lo decía Amaro, dice en tus últimas declaraciones te enteraste por la prensa de tu salida, entonces no vas a estar en la papeleta y denuncias una mano negra. Explícanos qué es lo que pasó. No, bueno, primero que todo, Tonka, no me den fuera de la papeleta porque hay procedimientos legales. Nosotros vamos a asistir al TICEL. Pero primero, para mostrar un poco la falta del debido proceso de parte del Cervel, el Cervel por ley tiene que notificarme por email y enviarme la resolución con los motivos del rechazo. Eso no ha pasado para que tú puedas apelar. No ha pasado a la fecha, Amaro. Y eso de verdad que es grave porque es prácticamente una humillación pública de parte del Cervel y no está cumpliendo la ley. Es decir, ellos tienen todo el derecho a afirmar que estoy afiliado a un partido, pero ¿por qué no cumplen la ley? Me notifican por email y que me envíen todos los motivos. Perfecto. Y que me respondan el escrito del 23 de agosto que yo envié toda la información demostrando que soy independiente. Entonces, está el punto, y quiero ser bastante aclaremos claro, eso ante la audiencia. ¿Cómo no voy a ser independiente Perdona. si el Cervel, Amaro, este punto es muy importante. ¿Cómo no voy a ser independiente si el Cervel mismo ratificó mi independencia el 12 de agosto permitiéndome levantar las firmas? Y el Cervel, para levantar firmas como independiente, ratifica tu condición de independiente. Lo que pasa es que quiero aclararlo. Pero quiero aclararlo ante la audiencia, porque lo que ocurre, ¿verdad?, es que no necesariamente toda la audiencia está en dominio de que para que tú seas un candidato independiente tienes que haber estado desafiliado 9 meses, ¿verdad?, anterior a tu postulación. Por eso quería hacer solamente hincapié. Prosigue y nos vamos entonces al tema de fondo. Disculpa, pero si tú estabas en conocimiento, Gino, de lo que acaba de comentar Amaro, que necesitabas una ventana de 9 meses para poder postularte como independiente. Es que yo nunca en mi vida he estado afiliado a un partido y en esto que quiero ser claro y categórico. ¿No? Yo lo que hice, y quiero ser bastante claro en los puntos, yo inicié un proceso de afiliación al PDG el 12 de junio. Pero iniciar un proceso de afiliación no es afiliarse. Tenía que haber sido ratificado por ley el 5 de julio y el PDG no me ratificó, me rechazó. Y al cumplirse ese plazo legal, después yo manifesté, saco un certificado del Cervel el 9 de agosto como independiente, manifiesto anular mi proceso de afiliación el mismo día 9 de agosto y el día 10 solicito incorporarme para levantar firmas como independiente. Y el Cervel me ratifica permitiendo levantar las firmas. ¿Por qué el Cervel no me rechazó el 10 de agosto? Porque el presidente del PDG dice que tú, claro, te afiliaste, tú estás haciendo ahí la diferencia el 12 de junio del 2021 y que hasta la fecha, y hasta esta fecha figuras como parte del partido. Parte del partido, pero sí, así es lo que dicen. Lamentablemente, mira, Tonka, te lo voy a explicar más sencillo. Ya. ¿Por qué me uní al PDG? ¿Por qué inicié ese proceso? Porque se me prometió competir en primarias con Franco Parisi. Sí. ¿Por qué el PDG no me incorporó? ¿Por qué me rechazó? Y porque tenían la fecha límite del 5 de julio, porque de esa forma yo no podía competir, porque para competir con Franco Parisi tenía que estar afiliado al partido. Sí. Como me sorprendo el 9 de agosto con mi calidad de independiente, con certificados acá, yo no estoy inventando nada, está todo documentado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podía competir por no estar afiliado al partido y estar siempre en mi calidad de independiente, no podía competir. Y como no podía competir, en 12 días me forzaron a inscribirme en el Cervel como independiente, levantar 42.000 firmas, un hecho histórico, y que cuando todos se sorprenden con la cantidad de firmas que levantamos, nos bajan, insisto,
el CERVEL sin notificarme por email. Bueno, todo esto es importante porque además con esta formalización que debiera tener efectivamente el CERVEL, después puede apelar al Tricel. Sí, y eso es lo sustancial. Pero la mano negra es importante. Sí, y eso, antes de eso, ¿por qué crees tú que no se fomentó esta primaria entre tú y Franco Parisi? Ustedes que tenían una buena amistad, o no sé cómo definir, tú ya nos vas a definir la relación que tenían ustedes, pero finalmente incluso el presidente del PDG habla de que, claro, tu salida lo dejó sin la posibilidad incluso de hacer esta primaria, o sea que ellos la deseaban hacer. Pero según tú, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Bastante simple, tenían miedo porque del PDG, la gente original de Franco Parisi son 10.000 personas, las que se sumaron por la comunidad FIF son más de 30.000, y de hecho la ilegalidad del PDG fue no haber enviado las solicitudes de afiliación en el mes de junio, que fue el mes que yo inicié mi proceso, y ellos tenían el límite legal del 5 de julio. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque así eligieron los consejos regionales el 1 de agosto solo con los 10.000 originales. De hecho, un detalle que nadie dice, ¿por qué Franco Parisi fue elegido solo con 9.000 votos en la primaria? Porque a los otros 30.000 se les excluyó su derecho de haber participado y votado en esa primaria. Entonces acá hay evidentes temas que yo de hecho denuncié personalmente al director del CERVEL, al subdirector Salim, y él prácticamente dijo, bueno, no sé. Entonces al final esto es una discriminación arbitraria. Nosotros vamos a ir al Tricel, vamos a ejercer todas las acciones legales, porque acá incluso no se están cumpliendo tratados internacionales. Incluso en el evento, imagínense, de que efectivamente el CERVEL, porque todavía no me responde el email, pero si es que llegase a demostrar que estuve afiliado aunque sea un día al PDG, pongámonos en el peor escenario. Bueno, resulta que la ley Díscolo es inconstitucional porque incumple el Pacto de San José, Costa Rica, que es bastante claro, y por lo tanto nosotros tenemos todos los argumentos legales y estamos 100% confiados en que el Tricel va a ordenar el Estado de Derecho, se va a manifestar el debido proceso, y hago un llamado al CERVEL, por favor, dignidad. Si quieren rechazarme, es tan simple que cumplan la ley y que me envíen el email con la notificación y con la respuesta a este documento del 23 de agosto. Yo no estoy pidiendo nada más que se cumpla la ley, y de esta forma que se me habilite el derecho de ir al Tricel para defender esta candidatura independiente. Para que nos comentes bien qué pasó ahí con esa mano negra, ¿a quién te refieres? ¿A una persona en particular, Gino? ¿Y en qué relaciones te encuentras hoy con Franco Parisi? Claro. ¿Cómo es tu relación hoy con Franco Parisi? Mira, mira, acá hubo una operación doble. La primera operación fue del PDG para no permitirme participar en primarias al rechazar mi afiliación y no notificarme, porque también el PDG por ley tiene que notificarme si me afilio o si no me afilio, y ese hecho tampoco ocurrió. Entonces, esto fue una mano negra para sacarme de competencia con Franco, y me forzaron a ir para levantar 42.000 firmas en 12 días, no lo hizo nadie. Entonces, seamos bastante claros. Acá hay voluntad ciudadana por nuestra candidatura presidencial. Presentamos un programa de gobierno de más de 23 páginas con prioridades, con hechos claros como dar internet global para todo el territorio nacional para disminuir la desigualdad de oportunidades. Entonces, la verdad es que acá también hay un interés de parte del gobierno de Chile por sacar nuestra candidatura, porque saben por las encuestas que manejan de que nuestra candidatura afecta gravemente la candidatura de Sebastián Sichel. Ese es el motivo de fondo, sí. Es la mano negra que yo estoy señalando. ¿Puedes dar un poco más elementos de análisis? ¿Por qué estaría afectando? ¿A quién verdaderamente amenazan? ¿Y cuáles son las encuestas o sondeos que respaldan lo dicho? Sí, lo que pasa es que hay encuestas que maneja el gobierno. Lo bueno es que la comunidad FIF son más de 200.000 personas que están en distintas entidades y me llega esta información. Entonces, el tema, no te puedo revelar la fuente, tú sabes que eso por periodismo no se puede hacer. Bueno, pero no eres periodista. Que yo Amaro, sí, por eso. Y el tema es que hay que ser bastante claro con la gente. ¿Por qué afectamos a Sichel? Por un hecho muy simple. Porque Sichel representaba la independencia, pero hoy en día se saca fotos con partidos políticos, con gente que incluso estuvo metida en el caso de SQM, y nuestra candidatura independiente captaría a todo el verdadero voto independiente. Entonces, ese es el motivo por el cual la verdad es que están haciendo esta mano negra, pero tengo la confianza que el Tricel, con nuestros argumentos legales, una vez que nos responda el CERVEL,
vamos a dar vuelta a esta situación y si no, iremos al Tribunal Constitucional y si es que no, incluso a tribunales internacionales. Ya viví la experiencia de que me sacaran de un proceso en el caso de la Constituyente y no voy a aceptar esta vez lo mismo y por lo tanto voy a ejercer todas las acciones legales que correspondan. ¿La suya es una candidatura testimonial o verdaderamente tenía o tiene usted, verdad, en mente la posibilidad de ganar? Y si es testimonial, ¿cuál es el punto, el mayor punto en el cual quería usted hacer hincapié? A ver, querido Amaro, esto no es testimonial. Por 10 años traté de mejorar el sistema de pensiones. Y llegó el punto que sacaron una ley que primero eliminó mi empresa. Pero no tan solo eso, sino que aplicaron una ley mordaza, inconstitucional, que a mí como magíster en finanzas me prohíbe incluso mandarle un WhatsApp a mi madre para decirle que se cambie de fondo. Eso es atentar a la libertad de expresión. Y lo único que yo quiero es mejorar el sistema. Hay que entender que esto no es una candidatura capricho ni nada por el estilo, sino que el único que tiene el poder en Chile de cambiar el sistema de pensiones es el presidente de la República. Y por eso nuestro programa de gobierno es bastante claro, con prioridades como el Internet global y también la democracia digital. ¿Y por qué es tan importante eso, Tonka, la democracia digital? Porque la democracia digital va a permitir que los ciudadanos votemos todas las leyes, ya no más parlamentarios que votan cosas distintas, como la ley de estacionamiento. ¿Se acuerdan cuando nos subieron los estacionamientos? Eso los chilenos jamás lo hubiésemos aprobado, y por eso creo firmemente la democracia digital como Suiza, que es el gran camino para construir una democracia mucho más sana. Le quiero preguntar por Franco Parisi. ¿Cuál es su relación hoy con Franco Parisi? Ustedes fundaron Felices y Forrados, en un minuto eran muy cercanos, ahora ¿en qué pie están? ¿Y por qué no apoyarlo a él, por ejemplo? A ver, Tonka, primero, nunca fundé Felices y Forrados. Felices y Forrados lo fundé solito. Una explicación, nunca ha sido Franco mi socio. Franco fue mi profesor en la universidad y como profesor uno tiene un gran respeto en el magíster en finanzas. Entonces, pero resulta de que uno ve caras y no corazones. Y la verdad es que yo hubiese... mira, acá hay un hecho. Yo respaldé tanto al PDG como al Centro Unido para conseguir las firmas con un acuerdo público, democracia digital y candidaturas independientes. Resulta que el Centro Unido sí hizo pacto y llevó candidatura independiente cumpliendo la palabra, y en eso felicito a Cristian Contreras, pero Franco Parisi no hizo pacto y no llevó independientes, incumpliendo la palabra. Entonces, para alguien que para mí incumple su palabra, yo no puedo estar al lado de esa persona. Bueno, por ahora ha sido notificado, no todavía, de estar fuera de competencia, pero sí tenemos las declaraciones del presidente del CERVEL. Escuchemos. Haber estado afiliado a un partido político dentro de los 9 meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas. Bueno, y eso es ahora. ¿Cuál es la respuesta finalmente de la persona aludida? Eso y bastante más a la vuelta de esta breve pausa. Hablar, Gino, y hemos repetido una y otra vez esas imágenes, usted saltando la cuerda, porque leí parte de su plan y su proyecto, si es que resultara electo como presidente de Chile. Y también un punto que me llamó la atención, su sueldo sería, o propone usted, un sueldo de 1.000 pesos mensuales y una retención de ese 80% ser finalmente de vuelta después de su determinado el cargo, si es que cumplen un 80% con lo prometido. A ver si nos explica. Si rindes, bien. Pagas. Si no rindes, Tal no pagas. cual. Explíquelo todo usted, por favor, Gino. Claro, a ver, la confianza de la ciudadanía en nuestras autoridades está por el suelo, en diversas instituciones. Uno tiene que demostrar con hechos el compromiso. Entonces, mi sueldo va a ser 1.000 pesos mensuales y todo el resto va a ser retenido. Si, por ejemplo, mi programa lo cumplo en un 20%, ¿cuánto se me va a pagar? Un 20%. Si lo cumplo al 100%, se me va a pagar el 100%. Entonces, de esa forma, estoy dando la señal a la ciudadanía de que esta candidatura sí vamos a cumplir nuestro programa de gobierno, porque al final hay candidaturas que tienen 200 páginas. Pero ¿cuánto cumplen, querida Tonka? Al punto de que el mismo presidente Piñera
prometió en su programa de gobierno que los cambios de fondo iban a hacer con un clic, y en la práctica trató de sacar una ley para bloquear los cambios de fondo. Esto es inaceptable, porque al final, ¿de qué sirve un programa de gobierno que finalmente hacen todo lo contrario? Esta presidencia nos vamos a pagar 1.000 pesos mensuales para dar la señal de transparencia de que vamos a cumplir el 100% del programa de Muy bien, aterricemos. Problemas reales. Imaginémonos que usted es el presidente de la República de Chile. Resulta que las aseguradoras de Estados Unidos, que son dueñas de la mayor parte de las AFP, están impugnando lo que se hace en Chile, se ha hecho en este último tiempo, porque dicen, con el tercer retiro, los fondos previsionales no se pueden destinar para atender contingencias, es lo que han señalado. Y tampoco se puede desmontar un negocio que finalmente es de esas mismas personas, aseguradoras de Estados Unidos. Y lo están llevando a instancias internacionales. ¿Qué hace usted? A ver, Amaro, primero educar. El tercer retiro... No creo que eso tenga mucha injerencia, perdone, en el G20 o tampoco ante la Organización Mundial del Comercio. Espera, querido Amaro, escúchame esto, porque eduquemos. Primer y segundo retiro, se retiró rentabilidad y no estaban afectadas las compañías de seguro y no generó ningún impacto en los fondos de pensiones. El tercer retiro fue mal hecho y fue inconstitucional, y en eso yo respaldo la posición de las aseguradoras, siendo que yo he tenido grandes diferencias. Uno tiene que respetar la Constitución, y en ese caso fue expropiatorio, y en eso no tengo ningún problema en señalarlo. ¿Sabes cuál es la solución para el cuarto retiro para que sea bueno? Que los congresistas mejoren la ley y permitan a las personas, porque los trabajadores son dueños de una renta vitalicia. Vender un tercero, endosar el 10% de la renta vitalicia, trae dinero nuevo al sistema y no afecta los balances de las compañías de seguro. En este caso, las compañías de seguro tienen toda la razón, y eso va a ser nuestra presidencia: respetar el Estado de Derecho y la Constitución. Cuéntenos, por favor, Amaro. Sí, no, lo estábamos conversando con Tonka, y quizá requiere también de su verificación. Tonka, por favor, adelante. Claro, usted antes de despedirse de Felices y Forrados envió una carta, tengo entendido, haciendo ciertas recomendaciones. Dentro de las recomendaciones que hizo fue que la persona se cambiara al Fondo E. El Fondo E ha perdido bastante, ¿verdad? Ha bajado bastante en un porcentaje importante. ¿Cómo se hace cargo de esa recomendación? O así. A ver, Tonka, esa afirmación tuya lamentablemente te la pautearon mal, porque nosotros nos la pautearon entonces, por último, o circula... Por eso... Amaro, es que me están imputando cosas que no son reales. Déjame contarte. Estoy siendo atento, perdón, un segundo, estoy siendo atento a cómo iniciamos esto. Iniciamos la pregunta diciendo, requerimos su verificación. ¿Se acuerda? Es una pregunta. Claro, adelante. Por eso quiero verificar. El 2 de marzo, cuando cierran Felices y Forrados, indicamos públicamente de que el Fondo E tenía enormes riesgos de pérdida y que la única solución era cambiarse masivamente a FP1 para que, al ingresar dinero fresco, el Fondo E no perdiera en FP1. Lamentablemente, porque hay un sistema de colusión entre la FP1 copió los mismos portafolios con bonos basura del Estado y todas perdieron un 10%. Por lo tanto, nosotros indicamos previamente el riesgo, y lamentablemente, por la colusión, que de hecho hemos denunciado a la Fiscalía Nacional Económica, ocurrió que el Fondo E perdió un 10%. Ese fue el motivo número 1, y el motivo número 2 fue la mala ley del tercer retiro, el mismo punto de las rentas vitalicias, que nosotros decimos que se endose a un tercero. Al endosar un tercero, no obligas a vender bonos, y esto para que la gente lo sepa: vendieron las AFP, vendieron las compañías de seguro y perdimos 36.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es la pérdida que se generó? Que darle a todos los pensionados, a los 800.000 pensionados en AFP, una jubilación de 3 millones de pesos por 12 meses. Eso fue la mala ley del tercer retiro, y por eso es que hay que respetar el Estado de Derecho, e invito a los diputados y senadores a que, por favor, respeten la Constitución, porque de verdad no está bien que Chile sea y salgan estos antecedentes por las compañías de seguro a nivel internacional. Eso afecta a nuestra imagen país. Hay que respetar la Constitución, nos guste o no nos guste. Suele existir el tema de la pregunta, y la información sale del Diario Financiero, por eso le realizamos la pregunta. Desde ahí sale entonces esta carta donde usted
entrega esa recomendación para el fondo A y para el fondo E. Es que de hecho, ¿sabes cuál fue mi última sugerencia? No sea como un voladero de luces, una información que nos entregaron informalmente. Sí, no, Tonka, lo que pasa es que muchos medios dan información falsa que para tratar de asignarme cosas que no son. Pero la última sugerencia, y bastante claro, fue estar 50% en el fondo A y 50% en el fondo E, porque justamente el fondo A tiene un riesgo que se podía desencadenar, más o menos un riesgo de mercado entre noviembre y diciembre, y el fondo E tiene el riesgo del cuarto retiro mal hecho. Pero así ojalá como que los parlamentarios... yo también quisiera reiterar que es una información formal, de un medio formal, en este caso el Diario Financiero. Pero entonces es bueno que las cosas queden claras. Se transparenten. Sí, absolutamente. Bueno, volvamos... Para rematar el punto, simplemente es proteger los ahorros de los chilenos. Sí, para rematar simplemente esta entrevista, en el mejor de los escenarios para usted, ¿vuelve a la papeleta cuándo? A ver, si me notifica hoy día el CERVEL, puedo en 5 días ir al Tricel. Y obviamente que yo quiero acelerar los procesos, estamos preparados con los abogados para ir con todo. Pero si es que no me notifican y postergan esto, podría ser entre el 5 de septiembre y se podría alargar hasta el 15 de septiembre. Entonces, esto es, entre comillas, pegarnos a poder competir. ¿Qué más importante que la gente elija libremente y nos permitan competir en democracia? Eso es la democracia. Pero estar ocupando mano negra, de hecho, acá yo tengo una solicitud que hicimos al CERVEL respecto a el señor Alfredo Joinant, donde el 15 de agosto me prejuzgaba. Y eso es afectar el debido proceso, y por eso hay un detalle. Se inhabilitó justamente porque ingresamos este escrito, pero lo que no entendemos es por qué el CERVEL no responde a este otro escrito que demuestra que somos independientes. Hay que respetar las leyes, hay que respetar el debido proceso. Espero que me notifiquen para poder ir al Tricel. Y por último, una anécdota, si quiere, pero lo veíamos saltando las cuerdas. ¿A qué apunta eso? Sí. A ver, Amaro, en Chile, con la pandemia aumentó de forma grave el sobrepeso en todos, en mi caso, en la gran mayoría de los chilenos. Si no fomentamos el deporte, la actividad física de forma diaria, tenemos más de 500.000 chilenos que tienen diabetes. Y eso es justamente por obesidad. Entonces, uno tiene que construir desde el ejemplo. En mi caso, con esta aplicación, y es medible y auditable, he saltado más de 30.000 veces. No es que me puse a saltar ayer. Es un proceso de cambio. Y por lo tanto, en diciembre yo quiero demostrar que haciendo un cambio interno, después podemos cambiar al país y de esta forma, a través de la tecnología, permitir que la gente tenga una mejor salud y una mejor calidad de vida, lo cual a la vez disminuye el gasto público en salud, porque hoy en día atacamos los problemas cuando ya están tardíos y no hacemos la prevención a través del deporte. Muy bien, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Tonka, Amaro. Para mí es un placer estar en Canarias.